Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Pineda Orozco Luis Alberto. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos en la unidad 3 de la materia Estadística Diferencial, que es impartida por el profesor Juan Morales. Este, bueno, vamos a empezar a ver el primer tema de la unidad 3, que es el punto 5.2, variables aleatorias. Unas definiciones que tenemos es: una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por x que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. La siguiente es una distribución de probabilidad. Es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. La siguiente es: las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una definición más es: una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es de cero o uno o 2 o 3 o sucesivamente. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores, y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Esto quiere decir que una variable aleatoria discreta es cualquier número entero, y una continua es cualquier número que puede tener decimales, cualquier otro que separa los números. Los requisitos de una distribución de probabilidad es la sumatoria de la probabilidad de x, que es igual a 1, donde x asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. 0 menor o igual que la probabilidad menor o igual a 1 para cada valor individual de x, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Aquí identificamos los resultados inusuales con la regla de práctica de desviaciones. Para sacar un valor máximo común es igual a la media más dos desviaciones. El valor mínimo común la fórmula es la mediana menos dos desviaciones. Entonces, según la regla de práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera en la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso de dos números de la regla de práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, y que esta regla sirve como guía, por lo que no es totalmente rígida. Entonces, la identificación de valores de resultados inusuales con probabilidades. Aquí tenemos una regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es una cantidad extremadamente pequeña, pues dado que tenemos una poca tolerancia de los resultados, si es cara o cruz de la moneda. Entonces tenemos solamente 992 caras de 1000 lanzamientos. Entonces es muy poca la probabilidad que puede haber. Entonces eso es lo que se refiere. Ok. El uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número 1, número inusualmente alto de éxitos. Esto quiere decir que X éxitos en N ensayos es un número inusualmente alto de éxitos. Si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor, eh, este criterio se puede expresar de la siguiente forma: la probabilidad de X o más menor o igual a 0.05. Ese sería el número alto de éxitos. En el número 2, número inusualmente bajo de éxitos.
X es n ensayos, es un número inusualmente bajo de éxitos y la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: la probabilidad de X o menos menor o igual a 0.5. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido, se puede usar otros valores como 0.01 para distinguirlo entre los resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Entonces aquí tenemos más definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar esa media como el valor esperado en el sentido de que se constituye un valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X por la probabilidad de X. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son la genética de vástagos. Y el problema nos dice que considere los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes por las vainas verdes y amarillas. En estas condiciones la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3 de 4 o 0.75, es decir, la probabilidad de verde es el 75%. Entonces el problema nos indica que esa tabla, aquí tenemos las 4 probabilidades. Entonces, el problema dice que en esas condiciones la probabilidad de que el vástago tenga una vaina. Entonces, aquí vemos la tablita. Por ejemplo, si es verde y verde, pues el color de la vaina va a ser vástago. Si el gen del progenitor 1 es verde y el del 2 es verde, verde amarillo, pues sigue siendo verde. Si es amarillo el progenitor 1 y el progenitor 2 es verde, sería amarillo verde y sigue siendo verde. La única forma que salga amarillo es que el gen del progenitor 1 y el gen del progenitor 2 sea amarillo y nos daría el color de la vaina de los vástagos en amarillo. Entonces, aquí dice la media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es 1.0. Utiliza estos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Entonces, esta es la solución. La regla de la práctica de las desviaciones. Al utilizar la regla de la práctica de las desviaciones, podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Entonces, como nos explicaba esta regla, para sacar el valor máximo común es la media más dos desviaciones. Entonces, el problema dice que la media es de 3.8 y la desviación, o sea, 3.8 más las dos desviaciones por 1. Entonces, el valor máximo común que se puede tener de vainas verdes es de 5.8. El valor mínimo común se saca con igual la media menos las dos desviaciones. Entonces 3.8 menos 2 por 1 pues es 2. Entonces sería 1.8. Entonces con base a estos resultados se concluye que para grupos de 5 vástagos de guisantes el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. O sería 5 porque nada más pues el problema pide 5. Entonces aquí el resultado nos marca 5.8, entonces pues sí cumple y sería nada más contarlo hasta el número 5. Entonces, si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes como los 1.8 a 5.8.
En este caso el valor máximo común es en realidad 5, ya que el número de valores de posibles guisantes con menos es verde. Entonces, seguimos. Ok, dice, utilice probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillos y verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde del 0.75. Ok, entonces aquí vamos a ver si 1, cuántas veces puede ser 1 de vaina verde. Entonces nos vamos aquí a Minitab y aquí capturamos algún dato. Voy a poner mi inicial de Luis y vamos a capturar los datos que son, en este caso, 5 datos, pero también se captura desde el 0 porque puede que no sea ninguno. Entonces por eso se empieza desde el 0, ninguno, o 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo. Okay, aquí tenemos nuestros datos. Entonces para calcular lo que nos pide el problema, nos vamos a Calc, aquí en Minitab, probabilidad de distribución, y vamos a hacer una probabilidad binomial. Vamos para poder calcular todo lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a binomial. Y aquí nos muestra algunas columnas. Nosotros vamos a usar la de probabilidad. El número de vainas pues serían las 5. Y los eventos, la probabilidad del evento dice que es 0.075. Y vamos a hacerlo por columna. Aquí hay otras, hay otras opciones o por constantes. Eh, pero pues en este caso se capturaron las columnas y lo vamos a hacer con las columnas de aquí. Entonces seleccionamos esta y ok. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Sería 0.000977, 0.014648, 0.87891 y los demás. Entonces el ejercicio nos dice que el determinar que el 1 sea la probabilidad de, ¿cuánto es la probabilidad de que 1 sea un vástago verde? Entonces tenemos que 1 sería 0.14, 0.15 ya redondeado, que es lo que se muestra aquí. Más ahora, para determinar si un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes del total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de tener uno o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, pues los resultados que nos mandan aquí, Minitab, es de que uno o menos sea un vástago con guisantes con vainas verdes. Entonces aquí hacemos la conteo de por la probabilidad de 1 o 0, 0.15 más 0.001, ya redondeado el 9, que es 0.001. Entonces hacemos la operación y es igual al 0.016. Entonces esta es una probabilidad muy baja de que esto ocurra. Entonces aquí la conclusión que tenemos es, puesto que la probabilidad de 0.016 menor que 0.05,
se concluye que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de que 0.06 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Bueno, esos serían los resultados de nuestro primer ejercicio. Y aquí tenemos el siguiente, que identifica ejemplo de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo y verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde es igual a 0.75. Y aquí los que tenemos que resolver es el inciso A, calcula la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, y el B es calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Bueno, retomando lo que es el ejercicio de, de los guisantes, vamos a calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a Minitab. Yo aquí ya capturé los 8 datos, que es lo que nos pide el problema. Entonces son 8 vástagos y vamos a checar la probabilidad de que sea exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces lo que hacemos es calcular probabilidad de distribución, nos vamos a binomial y aquí ya tenemos los parámetros seleccionados. Este es el número de ocasiones es 8 y la probabilidad del evento es el 75%. Entonces aquí vamos a seleccionar la columna que tenemos con los 8 datos y ok, aquí tenemos los datos. Entonces dice que la probabilidad de que 3 sean exactamente guisantes con vainas verdes. Entonces el resultado del inciso A nos dice que perdón, nos dice que es 0.023071. Es 0.023071. Ok, esa sería la respuesta para el inciso A. Y para el B, el ejercicio pide, en el inciso B, calcula la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces lo que vamos a hacer aquí, pues nada más es la suma de los primeros 3 datos y hacemos la suma 0.00015 más 0.00366 más 0.0033845 más 0.023 y damos igual. Que el resultado será 0.65 me parece que nada. Y nos vamos al resultado y esa sería la probabilidad 0.065.
Aquí tuvimos una falla con la calculadora, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces tenemos que los datos son 0.00015 más 0.00063 más 0.003845 más 0.023 ok, pues ya nos da 0.027 432 0.027 sería el resultado del inciso B. Entonces vamos a recortar nuestros parámetros y los integramos a PowerPoint. Okay. Bueno, ahora continuamos con el siguiente tema, que es distribuciones de probabilidad binomial. Aquí tenemos unas definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. El número 3 es todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Aquí tenemos una notación para distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. P y E es igual a P, la probabilidad de un éxito. P por F es igual a 1 menos P menos igual a Q, probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota el número específico de que existen n ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre Y y N inclusive. El P denota la probabilidad de un éxito en uno de n ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos. Y Px denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los n ensayos. ¿Okay? Aquí tenemos otras definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles pueden denominarse el éxito E siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, que viene siendo igual a 0.05. Siempre que se utilice una distribución de probabilidad binomial, asegurarse de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como éxito. Y bueno, aquí tenemos un ejercicio que pasaremos a resolverlo. Bueno, continuando con nuestro ejercicio, ahora vamos a ver el ejemplo de donadores de sangre. El problema dice, al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O. Según datos del programa Greater New York Blood, obtener las siguientes probabilidades si seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a 5 y P es igual a 0.45. Ok, tenemos 6 preguntas y vamos a ir resolviendo una por una y capturando los resultados. El primero dice, calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces nos vamos a Minitab. Ya tenemos los datos capturados. Vamos a calcular probabilidad de distribución binomial. Y aquí ya tenemos nuestros datos. El número de probabilidades es el 5 y la probabilidad del evento es del 0.45 o el 45%. Entonces le damos OK.
Y bueno, aquí tenemos los resultados que nos da Minitab. La pregunta dice que si al menos uno de los 5 tiene que ser tipo O. Entonces lo que vamos a hacer es sumar pues la parte del 0 y el 1. Entonces para hacer esto volvemos a darle a calcular binomial, pero ahora vamos a poner la probabilidad acumulada. Ok, aquí ya está nuestra probabilidad acumulada. Entonces aquí ya es la suma de las primeras dos. Entonces para el primer ejercicio es el 1, entonces viene siendo 0.25622. 0.25622. Esa sería la primera. Ahora vamos a ver por el segundo. Calcula la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces, aquí se podría hacer la suma, o bien en nuestra probabilidad acumulada, el número 3, que sería la respuesta, sería 0.86878. Entonces, la probabilidad es 0.86878. Luego el número 3 nos dice calcular la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces la probabilidad de que los 5, entonces ya no ocupamos nuestra probabilidad acumulada, sino que nos vamos a lo que es pues por separado individual, que sería el 0.018453. Esa sería nuestra respuesta. 0.018453. Ok, ese sería el resultado para nuestro inciso A. Ok, continuamos con el inciso 4. Dice calcular la probabilidad de que 2 o más de los 5 donantes tengan sangre del grupo O. Bueno, aquí dice que 2 o más. Entonces lo que vamos a hacer en nuestra probabilidad binomial, vamos a sumar 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí con la calculadora vamos a sumar del 2, que sería 0.33, con todos los decimales para que no haya error. 0.9 más 0.275653 más 0.112767 más 0.018453, y el resultado es 0.743782. Entonces eso sería nuestra respuesta. 0.3782. Ok, ahora en el inciso 5, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente esos donadores tengan sangre del grupo O? Entonces aquí nada más te pide el 2. Entonces el 2, aquí en lo que nos da arroja los resultados, el 2 es el 0.336909.
Entonces esa es nuestra probabilidad de que solo 2 sean. Entonces 0.33, 0.33, 6909, 6909. Ese sería nuestro resultado. Ahora en el último ejercicio o el último inciso tenemos que dice, calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 nadadores tengan sangre del grupo O. Entonces aquí lo que nos dice el problema es que entre el 2 y 4, entonces se toma en cuenta la suma de los valores de 2, 3 y 4. Entonces sumamos los resultados del 2, 0.33, 69, ok, 0.3309, 236909 más el número 3 que también incluye 0.275653 más el 4 0.112767. Vamos igual y ese sería nuestro resultado para lo que es el inciso 6, que sería 0.7253, 0.7253, 29. Ese sería nuestro resultado para el inciso 6. Ok, entonces continuamos con el ejercicio de color de ojos café. Color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos del estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcula las siguientes probabilidades. Entonces, en el primer inciso, dice, calcula la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, vamos a repetir el proceso. Vamos a llenar nuestra columna con los 14 datos, empezando desde el 0. Aquí tenemos 14 datos. Nos vamos a cal, distribución de probabilidad binomial, y elegimos probabilidad, número de puntos serían 14, y nuestro ejercicio nos pide el 40%, entonces sería 0.40. Seleccionamos la columna con los 14 datos y aquí tenemos entonces los 14 datos y nos dice el problema que al menos 8 personas. Entonces vamos a utilizar nuestro cálculo de probabilidad acumulada para que nos dé los resultados que deseamos. Entonces aquí le damos probabilidad acumulada y ahí está. Ok, entonces nuestro resultado para eso será 0.94168. Es lo que nos arroja nuestro limitar 0.94168. Ok, en el segundo inciso nos pide calcular la probabilidad que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos por café. Entonces la probabilidad que nos arroja aquí ya no es en el acumulativo, sino separado. El número 2 es 0.000550. Entonces ese sería nuestro punto 0.000550
la probabilidad de que exactamente 12 personas tengan color café. Ok, el inciso número 3 nos pide calcular la probabilidad de las 14 personas que tengan los ojos color café. En Minitab tenemos el número 14, que es 0.00003. Entonces esa sería la respuesta. Del inciso 4 y del 3 y del inciso 4, calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces aquí ya nada más se suma del 10 al 14. Entonces será 0.013603 más 0.003298 más 0.000550 más 0.00036 más 0.2. El resultado es 0.01751. 0.1751. Ese sería el resultado del inciso 4. Bueno, continuamos con el siguiente tema, que es el 5.4, media, variancia y desviación estándar para la distribución binomial. Que las fórmulas para la distribución binomial es la media es el n por p, el sigma es al cuadrado es n por p por q, y sigma raíz cuadrada de np por q. Aquí la m denota la media de una distribución binomial, sigma al cuadrado denota la varianza de una distribución binomial, sigma normal denota la desviación estándar de una distribución binomial, n denota el número fijo de ensayos, p denota la probabilidad de éxito en uno de n ensayos, y q denota la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos. Entonces vamos, identificaciones de resultados con regla de práctica de decisiones. Que aquí para sacar el valor máximo común, el mínimo común, duplicamos, bueno, se saca la media más para el máximo 2 y por lo que es la media, igual aquí es fuera negativo para sacar el mínimo. Entonces, según la regla de práctica de desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las decisiones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve para una guía, por lo que no es totalmente rígida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de genética. Un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Que el inciso 1 nos pide, suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y desviación estándar del número de guisantes verdes. Ok, entonces aquí pues para sacar la media multiplicamos lo que son los 580 vástagos por la probabilidad, que es .75 es igual a 435. Entonces aquí tenemos
que la media ok, media es igual a 435. Ok, y para sacar la desviación estándar, tenemos que multiplicar lo que es la media, más bien la cantidad de vástagos, que son 580 por 0.75 por 0.25, que es lo que falta al 100. Entonces nos da este resultado, 108.75, pero la fórmula nos dice que esto le tenemos que sacar su raíz cuadrada. Entonces sacamos raíz cuadrada y nos da el valor de 10.42 desviación estándar. Entonces dice, esos serían los valores que nos pide. De esa manera sacaríamos los datos. Entonces aquí sería 80 por .75 por .25, y ahí tenemos nuestra decisión estándar. Y la media pues se saca multiplicando 580 por .75, que nos da igual a 435. Entonces se utiliza la regla práctica de las decisiones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de vainas verdes. Entonces, para sacar el máximo común, aquí lo ponemos como máximo. La regla nos dice que se va a multiplicar los 435, perdón, se va a sumar más 2 por 10.42. Esto nos da un total de, nos sacamos con la calculadora, 435 más 2 por 10.42. Nos da un total de 455.84. Y el mínimo es de es la misma operación, 435, pero ahora en negativo, 10.42. Si sacamos la operación en nuestra calculadora, serán 435 menos 2 por 10.42 y nos da 414.16. Ese sería el máximo y mínimo. Ok, entonces ya se sacaron los valores que nos pide. Con base en estos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas es inusual. Pues es usual. Todo lo contrario, porque sí está dentro de.
Entonces sería nuestra respuesta usual. Y sugiere que el valor del 75% por Mendel es erróneo. El resultado es correcto, ya que está dentro de los valores. Okay, está dentro de los valores. Ok, entonces esa sería nuestra respuesta para este ejemplo. Ok, continuamos con el siguiente. Dice ejercicio votación elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1012 sujetos si habían votado la elección presidencial. Ok, calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1002 individuos. Ok, entonces aquí vamos a sacar la media, la cual se saca multiplicando la cantidad de sujetos por el punto 61, que es nuestro porcentaje de probabilidad, y nos da 611.22. Entonces esto, para sacar la desviación estándar, se multiplica 1002 por punto 61 por lo que resta para el 100% de la probabilidad, que es por 39, y es igual a 238. Ok, aquí me equivoqué. Ok, volviendo al tema, esa sería nuestra desviación estándar, pero el ejercicio dice que el problema que la fórmula se hace la raíz cuadrada. Entonces sacamos la raíz cuadrada de esto y nos da el 15.43, que esa sería nuestra media y nuestra desviación estándar. En el segundo dice, en la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos de ICR Research Group, ¿es congruente este resultado en la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 60%? No, porque el rango de valores común va de 580.36 a 642.08. Ok, vamos a sacar ahora el valor mínimo y el valor común para comprobar que estos datos son los correctos. Entonces, para sacar el valor mínimo, usamos la media, que es 611.22. Vamos a sacar el mínimo, menos 2 por 15.43. ¿Otro break o qué? No. Ok, este nos da el resultado de 580.36, que sería nuestro valor mínimo. Y ahora vamos a hacer el valor máximo, 611.22 más 2 por 15.43, que es nuestra desviación estándar. Entonces 642.08, entonces sí cumple con lo que se contestó aquí en el problema. El rango de valores común va de entre esa lapso, entonces es muy poca probabilidad de que los 701 de que ocurra, porque está fuera de los rangos de valores comunes. Entonces la pregunta 3 dice, con base a estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Entonces, pues a lo que nos muestran los resultados, no parece que el número de personas que dicen haber votado es mucho mayor que el número de personas que realmente votaron. Entonces aquí están las estadísticas y ese sería el tema. Bueno, ¿qué tal? Seguimos con nuestra presentación. Seguimos con el tema 5.5, distribución de probabilidad de Poisson.
Tenemos unas definiciones en las cuales dice: la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante un intervalo está dada por la fórmula: la probabilidad de x es igual a la media con un exponente a la x por Euler o exponencial a la menos media sobre x factorial, donde e o Euler vale 2.71828. Okay. Requisitos de la distribución de Poisson. Número 1. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Número 2. Las ocurrencias deben ser aleatorias. Número 3. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Y número 4. Las ocurrencias deben ser uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media se representa con esta m. Número 2. La división estándar es este símbolo igual a la raíz de la media. Diferencias entre distribución de Poisson y distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solamente se ve afectada por la media. Una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria son x, de x son 0 a 1 o n números, pero los valores posibles x de una distribución de Poisson son desde el 0, 1, 2 y sin algún límite superior. Distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando es n es grande y p es pequeña. Los requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial, por ejemplo, el número 1 es n mayor o igual a 100 o n por p menor o igual a 10. Ok, aquí tenemos un ejemplo de terremotos. Dice lo siguiente: en un periodo de 100 años hubo 93 terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter en el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts. Supongo que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Tenemos aquí dos incisos a resolver, bueno, tres que tenemos de este lado. Las vamos a explicar con los datos que tenemos aquí. Entonces calcula la media del número grandes terremotos que ocurren en cada año. Entonces, para calcular la media, solamente vamos a dividir los 93 grandes terremotos que pueden ocurrir sobre los 100 años. Entonces damos igual y nos da un total de 0.93, que aquí tenemos la respuesta. Si la probabilidad si px es la probabilidad de que x terremotos en un año elegido las calcule la probabilidad de entre 1 y 7 terremotos que pueda haber entonces lo vamos a hacer en Minitab. Para calcular esto vamos a llenar esta columna x y vamos a poner datos desde el 0 al 7, que son los que nos pide el ejercicio calcular. Ok, ya que tenemos los datos aquí en Minitab, le damos en calcular probabilidad de distribución de Poisson. Y bueno, aquí ya teníamos seleccionados. Nos vamos a lo que dice probabilidad, una media del 0.93 que nos salió de dividir 93 entre 100 años, nos dio 0.93, que es la media. Ahora continuamos con lo que es Minitab. Entonces, seleccionamos la columna que tenemos con la que llenamos los datos, le damos OK y bueno, aquí nos arroja estos datos, que por ejemplo de que no ocurra un terremoto está la probabilidad de 39.394554, que ocurra uno tenemos la probabilidad de
69.35, que ocurran 2 tengan una probabilidad de 0.170625, de que ocurran 3 tengan una probabilidad que sea entre 0.0522894 y así, con todos los datos. Entonces esta sería la respuesta para el inciso 2, con estos datos que tenemos aquí. Y para el inciso 3, pues son los mismos datos que tenemos aquí en Minitab, solamente que pues aquí tenemos los resultados reales. Por ejemplo, en 47 años hubo la probabilidad de que no hubiera ningún terremoto, entonces aquí tenemos que en 0 años, en 0, en 41 años acá nos indica, en 47 años nos indica que hubo 0 terremotos. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que en punto 39 años, o 39 años, perdón, no ocurra ningún terremoto. Que ocurra un terremoto en 36 años, pues en los datos reales, pues acerca de 31 años, puede ocurrir un gran terremoto. Por ejemplo, en 13 años pueden ocurrir 2 grandes terremotos. Entonces aquí en el 2 grandes terremotos, pues tenemos que en 17 años puede ocurrir. Entonces está un poco cerca también de los datos reales que nos indica aquí. Y así nos vamos con todos. Entonces aquí sería el mismo resultado con nuestros resultados que tenemos en Minitab. Entonces continuamos con el siguiente tema. El tema es 6.2, distribución normal estándar. Propiedades de distribución normal. Aquí tenemos una gráfica, dice su gráfica tiene forma de campana. Como podemos observar aquí, la curva tiene forma de campana y es simétrica, y aquí tendría que tener un valor de una media. Número 2, posee una media igual a 0, es decir, y ya lo que podemos ver con estos símbolos, o igual a 0, ¿no? Tiene una desviación estándar igual a 1, entonces es decir, desviación estándar igual a 1, igual se puede representar de esta forma. Bueno, unas definiciones. Dice, una variable aleatoria continúa con una distribución uniforme. Si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades, la gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución estándar es una distribución normal de probabilidad con la media 0 y desviación estándar de 1. Y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. Puntuación Z. Distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Región bajo la curva. Área bajo región bajo la curva. Valores críticos para una distribución normal. Un valor crítico es una puntuación Z en el límite que separa las puntuaciones Z probables de las que son improbables. Objetivos. Número 1. Calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. Número 2. Calcular las puntuaciones Z correspondientes a las áreas bajo la curva. Estos son los objetivos. Y aquí tenemos un ejemplo de los terremotos. Vamos a checar entonces lo que dice el ejemplo. Dice la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben de dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados centígrados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados centígrados, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados centígrados y que la desviación estándar es de 1 grado centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Ok, aquí tenemos 5 incisos que debemos resolver, los cuales el primero dice: si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27. Bueno, para realizar este problema, vamos a ir aquí a Minitab. Vamos a borrar esta parte. Y bueno, para calcular esto, nos vamos a ir a Calc. Nos vamos a ir a probabilidad de distribución.
normal. Bueno, aquí por default pues nos da la media de 0 y la desviación estándar de 1, que es lo que nos pide el problema. La media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces aquí así lo dejamos. Y aquí vamos a seleccionar nosotros la constante, no por columnas. Ahora nosotros aquí vamos a escribir que es 1.27 lo que nos pide el ejercicio. Oh, perdón. Que lo volvemos a hacer. Aquí va a ser en probabilidad. Ok. Caray. Ok. Y aquí tenemos el valor 0.897958. Se supone que esta debe ser pues la probabilidad 89% de que el punto de conversión del agua a la lectura sea menor a 1.27. Entonces aquí tenemos este resultado. Y para verlo de una forma mejor como nos muestra en esta gráfica, lo vamos a graficar. Probabilidad de distribución. Lo vemos en lista de probabilidad, le damos OK. Distribución normal, la media de 0, la distribución estándar de 1. Nos vamos aquí al área. Ok, vamos a seleccionar la parte X y la parte izquierda, derecha, perdón. Entonces aquí ponemos el 1.27, que es el valor de X. Le damos OK. Y bueno, aquí tenemos la gráfica donde muestra cómo se comportaría. Nos pide el ejercicio que sea menor que 27, con la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor que 27, 1.27. Entonces aquí vemos que es el 89% y está detrás del 1.27. Entonces aquí, como podemos ver en nuestra gráfica, pues sería esta la probabilidad de que sería 1.27. Ok, entonces sería una forma y la respuesta para nuestro inciso 1. Ahora continuamos con el inciso 2 del 1 menos 1.23, que dice: calcula la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de los de menos 1.23. Entonces aquí tenemos esta gráfica, la cual vamos a demostrar esta respuesta. Lo que vamos a demostrar es si se comporta de esa manera aquí en Minitab. Entonces nos vamos igual a gráfica o control E, ahí nos da la última función. Ahí está. El área, aquí vamos a seleccionar el lado menor para ver cómo se comporta, aunque sea mayor a menos 1.23. Vamos OK. Y listo, aquí está la gráfica. Es menos 1.23. Entonces igual se comporta con el 89.8907%. Aquí tenemos el área donde pues es toda esta parte donde la probabilidad de que nos dice el problema que calculemos la probabilidad al azar de un termómetro de una lectura en el punto de congelación por arriba del menos 1.23%. Entonces pues nos dice que el 89.07 es la probabilidad de que salga con una lectura en el punto de congelación del agua por encima de menos 1.23. Ok, ahora vamos a irnos al inciso número 3. Dice: calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2.0 y 1.5. Ok, para hacer esto
nos dice la gráfica que se tiene que comportar con el 91%. Entonces vamos a irnos a graficar. Vamos a darle OK. Y aquí en el área vamos a elegir esta, donde vamos a seleccionar las dos intervalos, que es -2 y 1.5. Entonces damos, y aquí tenemos nuestra gráfica con lo que nos pide el tercer problema, que se calcula por el que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de conversación entre -2 y 1.5. ¿Cuál es la probabilidad de que esté el termómetro arroje lecturas entre esos puntos? Entonces, en lo que nos arroja militar es que es el punto, bueno, el 91.04% de que nos arroja esa probabilidad. Aquí vemos el área entre -2 y 1.5, nos va a dar el 91% de que esto suceda. Y pues igual lo tenemos acá en nuestra respuesta de lo que es esa parte. Entonces vamos con el inciso número 4. Calcule la temperatura correspondiente a 95 percentil, es decir, calcule la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es hacer, pues ya nos está dando, ya ahora nos está dando el porcentaje que indica la gráfica. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar en qué intervalos está pues la temperatura en los percentiles. Entonces nos vamos a calcular la distribución normal. Aquí ahora va a ser pues a la inversa, lo que nos ahora aquí va a ser el punto 95. Ok, el punto 95 que nos pide el problema. Le damos calcular y aquí ya tenemos este resultado, el cual pues igual lo podemos graficar y ya ver dónde están los puntos. Entonces tendremos el 1.64. Entonces calculamos de la misma manera esta probabilidad. Aquí todo en orden, media de 0 y estándar de 1. Aquí vamos a calcular lado derecho y vamos a capturar el número de X que nos dio. Viene siendo 1.64485. Le damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Como nos indica el problema, no es el 95%. Tenemos que calcular la temperatura del percentil, es decir, calcula la temperatura que separa del 95%. Entonces la temperatura que separa el 95% del 5% superior pues es 1.64485. Y aquí vemos el área cómo se comporta y cómo es de que de aquí para acá pues ocurriría esto con una desviación estándar de 1 y una media de 0. Esa sería la respuesta para el inciso número 4. Y para el inciso número 5 vamos a volver a calcular, pero ahora vamos a hacer vamos a calcular las temperaturas que separan el 2.5 y el inferior y el 2.5 superior. Ok, entonces aquí vamos a hacer dos cálculos, el cual primero es calcular esta parte y aquí va a ser 0.025. Damos OK y nos da esta respuesta. El 0.025 nos da un negativo de menos 1.95996. Volvemos a hacer otro cálculo, pero ahora
pues con lo que hizo falta, ¿no? Que viene siendo la diferencia del punto 25 al punto 75. Le damos OK y aquí nos da el mismo valor, nada más que pues uno está en positivo y otro en negativo. Entonces vamos a graficar probabilidad de distribución, esta probabilidad del área, ponemos la media y aquí ponemos, perdón, vamos a checar esta parte. Aquí ponemos cualquiera, 1.95996. Le damos OK y aquí tenemos, bueno, continuando con la presentación. Entonces estamos en el inciso 5. Entonces vamos a graficar para la distribución, lista de probabilidad. Aquí en esta parte vamos a seleccionar este de aquí, ponemos cualquiera, el positivo o el negativo, damos OK y aquí tenemos nuestra gráfica con el 0.025, 0.025, límite inferior, límite superior y con sus áreas que las limitan de lo que nos pide el problema, que calculamos las cosas que separan el límite superior y el límite inferior. Entonces esas serían, y sería este el primer problema. Entonces vamos con el segundo. Es el mismo problema, nada más que nos indica responder otros 5 ejercicios. Entonces vamos a abrir otra mini tab para hacerlo más. Ok, el inciso 1 dice: si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que el punto de congelación del agua electrodo sea menor al punto 85. Entonces aquí vamos a calcular en mi tab. Ok, vamos a calcular esa parte. Vamos probabilidad de distribución normal, la misma media, y ahora vamos a seleccionar aquí punto 85. Ok, aquí tenemos el punto 0.80 2337. Vamos a ver si lo que nos indica. Ok, no es lo que nos dice el primer ejercicio. Se traba un poco. Normal 0.85. Aquí tenemos que es el 0.533869, lo que nos dice que es la probabilidad del 53%
Igual nos repetimos el proceso, probabilidad de distribución. Se traba un poco. Se traba un poco. Vamos a pausar. Bueno, aquí tenemos la gráfica de lo que es el primer inciso. Ahora vamos al inciso número 2. Se calcula la probabilidad de que al seleccionar el azar termómetro de una lectura en el punto de congelación del agua por arriba del menos 1.12. Entonces pues repetimos vamos a hacer la gráfica. Vamos a checar el área. Entonces aquí vamos a poner menos 1.12. Menos 1.12. A ver cómo se comporta. Ok, entonces aquí tenemos la distribución. Nos da un valor del 86% de que sea menor a 1.12, menos 1.12. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica y pues es lo que tenemos aquí. Entonces vamos por el inciso número 3. Pues repetimos lo mismo, gráfica, esta probabilidad, y aquí vamos a seleccionar esta parte de aquí para que nos dé los intervalos. Entonces el ejercicio nos pide de menos 1 a 1. Entonces menos 1 y 1. Bueno, aquí vemos la probabilidad que es 0.6827, que esto ocurra entre el menos 1 y el 1, que es lo que tenemos de respuesta aquí en nuestro resultado. Y continuamos con calcula la temperatura de que el 99% de sentir, es decir, calcule la temperatura que separa el 99% del 1 superior. Entonces volvemos a hacer el cálculo, pero ahora de manera inversa. Ponemos esto y ahora el punto 99. 99%, le damos OK. Y OK, nos da este resultado, 2.32635. OK. Y entonces ahora graficamos conforme a esto. OK, vamos a volver a hacer. Nos pide el 99%. Entonces hacemos la gráfica y le damos vista en área. Vamos a usar esta y vamos a poner 2.32635. Damos OK y listo. Aquí tenemos nuestra gráfica del 99% y tenemos que el 2.32 como rango lo tenemos
que es la temperatura que separa del límite inferior y el uno del límite superior. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. Okay. Ok, continuando con el tema, ahora vamos con el 6.3, aplicaciones de las distribuciones normales. Tenemos ejemplo, la altura de entradas de casas. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies y 8 pulgadas o 80 pulgadas. Supongamos que la altura de los hombres se distribuye de manera normal como una media de 69 pulgadas y una distribución estándar de 2.8. Entonces aquí pues vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero ahora vamos a calcular con una media diferente, es el 69 y la división estándar del 2.8. Y aquí nos pide que son 80 pulgadas, le damos OK. Y aquí tenemos, nomás que quiero hacer en esta parte de aquí. Y ok, aquí tenemos el 80.0.99. Bueno, continuando con nuestra presentación, vamos a las aplicaciones de las distribuciones normales. 6.3 dice una entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies y 8 pulgadas u 80 pulgadas. Supongo que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal, una media, entonces vamos de 6.69 y una decisión estándar de 2.8. Vamos a calcular el número 1. Calcula la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza para medir 80 pulgadas. Entonces aquí ya tenemos que es el punto 0.000042, que un hombre se tenga que agachar para que no choque con una decisión estándar del 69 y una media de 69 y una decisión estándar de 2.8. Entonces ese sería el inciso 1. El inciso 2 dice que tiene que ser de 65 pulgadas. Entonces nos vamos a ir a gráfica, probabilidad de distribución, lista de probabilidad, ok, 69 y 2.8, y aquí en vez de 80 vamos a poner que nos pide el ejercicio, que son 65. 65, damos OK. Ok, entonces aquí ahora vamos mal. Ok, para continuar con el inciso número 2, nos pide un rango de 65 pulgadas. Entonces vamos a gráfica, probabilidad de distribución, lista de probabilidad, una media de 69, distribución estándar 2.8, y seleccionamos esta parte. Y aquí tenemos porcentaje de que es el 7.6% o del 65. Entonces esta sería nuestra respuesta del ejercicio número 2. O el número 3 nos pide un rango entre 72 y 80 pulgadas. ¿Cuál es la probabilidad de que se tengan que agachar? Entonces ahora vamos a seleccionar el área con un rango que es de 72 y 80.
Listo, aquí tenemos que eso es 14%, punto 19, lo que es necesario para que esté entre ese rango y pues no se tenga que agachar. Entonces será la respuesta para el inciso número 3. Aquí tenemos las respuestas y seguimos con el otro ejemplo de pesos al nacer. Dice, los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 4.95 gramos. El Hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.190 gramos inusualmente pesados. Entonces ahora vamos a checar los gramos de los bebés. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren un tratamiento especial porque tienen ese peso al nacer comprendidos entre 2.450 y 4.390 gramos? El 95%, aquí tenemos que es como respuesta. Entonces ahora vamos a cambiar lo que es la media 3.420. Vamos a ir aquí. 3.420 y una desviación estándar de 4.95. Aquí tenemos el rango que es de 2.450 a 4.390. 2.450 a 4.390. Le damos OK. Bueno, aquí tenemos el rango que habría entre eso. Entonces aquí tenemos que es el 95%, lo cual es lo que tenemos aquí. Ahora nos vamos al ejercicio número 2. Es pues prácticamente lo mismo, nada más que ahora solamente vamos a usar los lados. Vamos a poner, nos pide 2.450. Checamos. Ok, nos da rango de 2.5. Aquí lo vemos, 2.5. Y si lo vemos del otro lado, este y con 4.390, que es el inciso 3, nos va a dar algo similar. Ok, 2.5 y 2.5. Y pues acá tenemos las respuestas de estos rangos. Ok, vamos ahora al tema 6.4 y 6.5. Distribuciones muestrales y estimadores y teorías del límite. Tenemos unas definiciones: la distribución de muestral del estadístico como media muestral o una proporción muestral de la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral es la media, es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las varianzas muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Definición de estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor de parámetros poblacionales, la media, la varianza y la proporción. Definiciones de estimados sesgados. Son los siguientes estadísticos, son estimados sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, la mediana, el rango y la desviación estándar. Otra definición es la teorema del límite, plantea que una población con cualquier distribución
La distribución de las medias muestrales se aproxima con una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene una media y desviación estándar, entonces la media de las medias muestrales también será media, pero la desviación estándar son las medias muestrales de la desviación estándar X es igual a la desviación sobre la raíz cuadrada de n, que n es el tamaño de la muestra. Y pues aquí tenemos un ejemplo de la actividad triangular. Tenemos 10.000 datos, aquí se hicieron los 1000 datos, se dividió entre 2 muestras, 4 muestras, 10 muestras, 20 muestras, y se le sacaron las medias a cada una de las muestras, y a eso se le hizo, se hizo un histograma, y esto fueron las varianzas que nos dio nuestro cuadro de nuestro histograma. Bueno, continuando con la presentación, vamos a ir a lo que es el punto 6.6, la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Se trata de una muestra aleatoria simple en tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxitos es p. P es mayor o igual a 5 y n por q es mayor o igual a 5. Parámetros para aproximación. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. Para sacar la media es n por p y la desviación estándar es n por p por q sobre su raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos un ejemplo ejemplo por correo. La compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta en la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Supongo que el formato de encuestas se envió a 40.000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es el de 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1150 direcciones de correo electrónico, calcula la probabilidad de obtener al menos 1150 respuestas con dirección de ese correo electrónico. Calcula la probabilidad binomial. Ok. Entonces, para sacar la binomial, le damos a la gráfica, probabilidad de distribución, lista de probabilidad, le damos OK. Y aquí en distribución, le damos a binomial. El número de intentos pues son 40.000. Y el evento de probabilidad dice que tenemos un 3%, entonces el 0.03%. Para el área, vamos a agarrar de aquí y vamos a poner los 1150 datos. Vamos a poner en la primera opción. Le damos OK. Y bueno, aquí nos arrojan la gráfica con los valores. Entonces tenemos una probabilidad del 93% de que esto ocurra. Y pues esta sería la respuesta para el inciso número 1 que nos pide el problema. Entonces agarramos esta y lo ponemos en ok, este es para el inciso número 1. Y para el inciso número 2 nos dice que calculemos la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Para eso vamos a recurrir a nuestra diapositiva, donde nos dice que para sacar la media es n por p. Entonces repetimos el proceso, nos vamos a graph, probabilidad de distribución, lista de probabilidad, y aquí nos vamos a la normal. Para sacar la media, usamos nuestra calculadora y multiplicamos los 40.000 datos por 0.03.
0.3, que nos da un total de la media de 1200. Y la desviación estándar, si nos vamos aquí a nuestra fórmula, es para sacar la desviación estándar es n por p por q sobre la raíz cuadrada. Entonces hacemos 40.000 datos, 1, 2, 3 por punto 03 por punto 97 es igual perdón, sobre la raíz cuadrada es 40.000 03 por punto 97. Entonces nos da un total de 34.117, que es lo que vamos a poner aquí en el tab. 34.117. Y en el área pues igual nos da por favor, vamos a seguir buscando del mismo lado. Y listo, aquí tenemos una probabilidad del 92% de que esto ocurra. Aquí tenemos el área. Y esta sería la respuesta de nuestro inciso número 2. Entonces lo ponemos como resultado. Y este tema sería todo. Bueno, continuamos con el punto 6.7, evaluación de la normalidad. Definiciones: una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos X y Y donde cada valor proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar, esperando que la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una producción distribuida de manera normal. Se construye un histograma, se rechaza la normalidad si el histograma refiere mucho a la forma de campana. Valores atípicos, se identifica los valores atípicos, rechaza la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico puede ser un error o el resultado de la variación por el azar pero sea cuidadoso, ya que incluso un solo valor atípico podrá tener un efecto importante en los resultados. El 3, gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho valor un valor atípico, utiliza la tecnología para generar gráfica cuantilar normal. Utiliza los siguientes criterios para tener la distribución normal. O no, los criterios se pueden utilizar en la flexibilidad para mostrar muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto en el caso de muestras grandes. Distribución normal. La distribución normal de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable en una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático para que sea diferente de una línea recta. La distribución de la población no es normal si se aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de la línea recta. Los puntos muestran algún patrón sistemático que no sea en línea recta. Ok, algún patrón sistemático y continuamos con el ejercicio. Dice ejemplo, resultados de exámenes de salud de hombres. Realiza una evaluación de normalidad del siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de cuantos hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Vamos a calcular lo que es la estatura, peso, pulso y índice de masa corporal. Vamos a empezar con la estatura. Vamos a empezar con un Anderson Darling. Le damos OK. Y aquí tenemos nuestra primera gráfica de estatura, donde tenemos un valor de P del 0.669, que está dentro de lo que nos pide. Una D, que es el valor de Arlen Darwin, que es 0.67, el valor de N, que es 40, la desviación estándar, que es 3.020, y la media es 68.34. De igual forma se puede realizar de las tres
situaciones. Pues aquí tenemos si continuamos, pues podemos hacer la hora del Ryan Joyner. Igual aquí tenemos los puntos que pues no si están dentro de la línea, no hay algo que esté fuera de lo normal. Entonces los resultados son de buena forma. Y eso sería. Estamos viendo los tres tipos de gráfica que nos va a mostrar. Ahora vamos a irnos al Kolmogorov-Smirnov. Igual de la estatura, nada más para darnos una referencia. Igual tienen la misma característica. Entonces estos serían nuestros resultados. De igual manera, pues lo haremos con el Anderson Darling, pero ahora solamente ahora vamos a hacerlo con el peso. Aquí tenemos la media, 173.6, la edición estándar, el número de Allen Darwin de 0.0306 y el valor de P. Entonces sería el solución. Y ahora continuamos con el peso. Ahora lo vamos a hacer con el pulso. Nos pide pulso el ejercicio. Entonces hacemos con el pulso. Igual Anderson Darling. Que tenemos cómo se representa en la gráfica de punto. Ahora continuamos con el índice de masa corporal. También el resultado. Bueno, con esto concluimos el último tema. Sería todo por mi parte.